Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 16 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 3 de San Juan, del versículo 31 al 36. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra la autoridad que tiene Jesucristo. Su palabra, el que viene arriba, está por encima de todo. ¿Y cómo no va a estar por encima de todo si es nuestro creador? Si es el que hizo los cielos, la tierra, los mares. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos prefieren creerle a los hombres. Muchos prefieren creerle a aquellos que están aquí en la tierra antes que a Dios. Pero Dios está por encima de todo. Vean, me gusta como lo dice el Salmo 95, versículo 3, Salmo 95, 3. Pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande por encima de todos los dioses. En su mano están las bases de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, él fue quien lo creó, y la tierra firme que formaron sus manos. Dios es nuestro creador, Dios es el creador de todo. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 1:1? En el principio era el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. Jesucristo es Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo San Juan capítulo 20, versículo 28, cuando le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío? Jesucristo es Dios y su palabra está por encima de cualquier persona humana. Lo que diga Cristo, yo lo acepto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando yo creo que Jesucristo es Dios, lo que diga Jesucristo, yo no lo someto a juicio. Pero, ¿dónde está el problema hoy en día? Dice, el que viene de arriba está por encima de todos. Eso no hay discusión. Jesucristo tiene la última palabra. Ya usted puede pensar de una manera, yo puedo pensar de otra manera, yo puedo decir las cosas de una manera, usted puede decir las cosas de otra manera, pero lo que diga la palabra de Dios, eso tiene la última palabra. Ahí no podemos hacer nada. Si Jesucristo dijo que esto es blanco, esto es blanco. Y ya usted puede decir que es negro, pero si esto es blanco, es blanco. ¿Por qué? Porque Jesucristo así lo dijo y punto. Y no hay nadie por encima de Jesucristo. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. Pero ¿dónde está el problema de hoy en día? Que muchos cristianos se están dejando llevar por aquellos que vienen de la tierra, por aquellos que son terrenales.
que vienen predicando a un Jesucristo acomodado, a un Jesucristo tergiversado, ya no como está establecido en su palabra, sino como ellos se lo han inventado. Para muestra un botón, Jesucristo estableció su iglesia. Allá en San Mateo 16:18. Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y ni las fuerzas del mal podrán destruirla. Jesucristo fundó su iglesia. Ahora viene un hombre terrenal y funda otra iglesia que se llama la Reforma Protestante, que se llama Martín Lutero, en el año 1517. Y no le bastó solo con eso, no le bastó solo con hacerle la competencia a Dios, a Jesucristo, sino que escribió sus 95 tesis. Hizo y dijo que cada quien podía interpretar la Biblia por cuenta propia. Esa es una de las 95 tesis de Martín Lutero. El hombre terrenal, el hombre que desafió a Dios, a Jesucristo, y que le puso la competencia. Y de ahí nacen todas las ramas protestantes. Jesucristo fundó su iglesia, ahora viene uno y funda su propia iglesia, el hombre terrenal. Y le pone el nombre de cristiana, iglesia cristiana. Pregunto, ¿pero esa iglesia la fundó Cristo? Cristo vino hace más de 2000 y resto de años. La iglesia de Jesucristo fue fundada en el año 33 y la iglesia de Jesucristo tiene 2026 años. Y se ha cumplido la palabra de Dios. Ni las fuerzas del mal podrán destruirla, pero ni los malos curas, ni los malos obispos, ni los malos papas, ni los malos laicos han podido destruir la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Pero ¿qué pasa con aquel que le quiere al hombre terrenal? Lo está llevando a la perdición. Lo está llevando a salirse de la doctrina de Cristo. Cada quien puede interpretar la Biblia por cuenta propia. ¿Qué dice la Biblia referente a eso? Dice que en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, vemos que el hombre terrenal enseñó que cada quien puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué dice Dios a través del apóstol San Pedro. Sépalo bien, es algo que tal vez usted no lo sabía, es algo que tal vez Martín Lutero no lo leyó, pero Dios dice, sépalo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Eso es lo que enseña Dios, el que viene de arriba, el que está por encima de todo. Pero el terrenal enseñó, cada quien puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quién quiere creerle usted? ¿Usted se va a salvar por creerle al hombre terrenal o al hombre espiritual? ¿O por creerle a Dios, que fue el que estableció, que fue el que dijo a través del apóstol Pedro, que ninguna escritura ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia? ¿Por qué? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios, ¿quiénes? Los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Entonces la pregunta aquí es, y donde quiero llevarlo yo es a que usted reflexione, a que usted haga mente y usted diga, ¿a quién estoy creyendo yo? ¿Al hombre terrenal o a Dios?
¿Por qué es que no se pueden interpretar la Biblia por cuenta propia? Dice ahí mismo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes, ¿quiénes? Los ignorantes, los que interpretan la Biblia por cuenta propia y andan fundando iglesias y enseñan cada uno lo que se les venga a la mente. Cada uno tiene su doctrina. Ellos no tienen unidad. No hay unidad en su iglesia, sino que cada quien inventa lo que se le venga a la cabeza. Insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan. ¿Qué es lo que hacen? Interpretan, sí, interpretan. Agarran la Biblia y la interpretan por cuenta propia. Sí lo hacen, lo interpretan y está escrito. El hombre de arriba lo dejó escrito por medio de sus apóstoles. Él, a través de su Santo Espíritu, los apóstoles escribieron. Fue el mismo Dios que quiso que esto estuviera escrito para que usted y yo lo comprendiéramos, lo entendiéramos, que el hombre de arriba está por encima de todos aquellos que quieran enseñar diferentes cosas, por el hombre terrenal, aquel hombre terrenal que interpreta torcidamente las escrituras y se ha salido de la iglesia de Cristo. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. ¿Cómo lo hacen? Interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo interpretan? ¿Y por qué lo interpretan? Vean que no lo hacen para algún bien, sino lo interpretan para su propio daño. ¿Por qué para su propio daño? Porque no les bastó con hacerle la competencia a Cristo. No les bastó con salirse de la iglesia de Cristo, sino que fundaron otra iglesia. No les bastó con la enseñanza de Jesucristo, con la doctrina que estableció Jesucristo, sino que fundaron su iglesia y establecieron otra nueva doctrina. Ya ellos no creen en Cristo, no creen en su doctrina, sino que establecieron su iglesia y fundaron su propia doctrina, establecieron su propia doctrina. Una es la doctrina de los testigos de Jehová, una es la doctrina de los mormones, otra es la doctrina de los bautistas, otra es la doctrina de los evangélicos, otra es la doctrina de los adventistas, y así cada uno fue fundando su iglesia y fue estableciendo su doctrina. Pero ¿de dónde salieron? De la iglesia católica. ¿Dónde fue la rama que salió? El año 1517, San Martín. El año 1517, con Martín Lutero. De ahí empezó todas las reformas protestantes. De ahí comenzaron a salir todas las ramas. Entonces, lo que nos dice el Evangelio de hoy es que el que viene de arriba está por encima de todos. Ahí no hay discusión. Si Jesucristo estableció su iglesia, fundó su iglesia y Él es Salvador del cuerpo, que es la iglesia, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, Él es Salvador de su cuerpo. Jesucristo viene por su iglesia, Jesucristo salva su iglesia. Y si yo no estoy dentro de la iglesia que Jesucristo estableció, ¿quién me va a mí a salvar? Yo no puedo poner en riesgo mi salvación
e irme para una secta. ¿Por qué? Porque esos fueron fundados por el hombre terrenal, no fueron fundadas por Cristo, porque la de Cristo ya tiene más de 2026 años y nunca ha sido destruida, porque la promesa de Jesucristo fue que ni las fuerzas del mal podrían destruirla. Y no solo eso, sino que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Lo dice 1 Timoteo 3:15. ¿Dónde está la verdad? En la iglesia, igual en la que Jesucristo estableció. Y no solo eso, sino que le dijo a sus apóstoles allá en San Lucas capítulo 10, versículo 16, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechace a ustedes, a mí me rechaza. No es un juego. Dios tiene su iglesia, tiene sus apóstoles, tiene sus ministros. ¿Para qué? Para que enseñen la doctrina, para que la gente no se desvíe. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien agarra la Biblia y la interpreta torcidamente para su propio daño y va y le hace la competencia a Cristo fundando otra iglesia, no solo está poniendo en riesgo su salvación, sino que está poniendo en riesgo a aquellos que lo escuchan. Dice el Evangelio: el que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. Vean aquí dónde está la diferencia. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. O sea, lo que él habla, lo que él dice, es lo que se le viene a la mente. ¿Por qué? Porque se acuerdan lo que decía Pedro 3:16, interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Por qué? Porque ellos hablan lo que se les viene a la mente. Dice, sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros no estamos creyendo plenamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer que Jesucristo es Dios. Cuando usted crea que Jesucristo es verdaderamente Dios, usted no somete a juicio su palabra. Usted cree en la palabra de Dios y usted cree que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y eso es lo que vamos a ver aquí más adelante. Por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio, oiga, aceptar la palabra de Dios, es reconocer que Dios es veraz. Es reconocer que Dios es veraz, que Dios no miente, que lo que Dios nos ha dicho es cierto. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha bajado del cielo a la tierra. Él es el único que nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación, qué es lo que nos espera allá arriba en el cielo. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 14:1 en adelante? Me voy para prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Después vendré y los tomaré conmigo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque es el único que ha bajado del cielo para mostrarnos qué es lo que nos espera allá en el cielo. ¿Se acuerdan cuando empezó a predicar? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mala conducta y crean en la buena nueva. Por eso dice, aceptar su testimonio es reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da al Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo, ¿quién? El que cree en el Hijo, no en el hombre terrenal, no, el que cree en el Hijo de Dios, en su palabra, ¿qué es lo que va a pasar? El que cree en el Hijo vive de vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En el Hijo, en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando aceptamos su palabra.
cuando aceptamos su testimonio, cuando no lo sometamos a juicio. No nos dejemos llevar por el hombre terrenal, por aquel que enseña cosas de la tierra, porque sus palabras son terrenales. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y no podemos dejarnos llevar por aquellas personas que hablan bonito, por aquellas personas que vienen tergiversando el evangelio. Dice, el que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Y para aquel que no quiso creer en la palabra de Cristo, que no quiso creer en Jesucristo, que escabulló por todo lado, por ejemplo, como lo dice San Juan 20:21, cuando le dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes los retengan les serán retenidos. El que no quiso creer en el Hijo, que había dejado el perdón de los pecados, que había dejado la comunión, que había dejado la Eucaristía, en San Juan 6:51, en San Lucas 22:19, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio. ¿Por qué? Por no haber creído en el Hijo, por no haber aceptado su testimonio, por no haber creído que Jesucristo es Dios. El que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Oigan, qué fuerte lo que dice la palabra de Dios. Nunca conocerá la vida. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? La vida eterna. Pero para alcanzar la vida eterna, tengo que creer y aceptar el testimonio del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no nos dejemos que nos metan gato por liebre. Creámosle a Cristo. Creamos que su palabra es verdadera, que en Él no hay mentira. Que aceptemos su testimonio si queremos alcanzar la vida eterna. Que el Señor les bendiga.